el tema minero, y es uno de los temas que están revolotando porque ya el presidente anunció ya hace 3 semanas de la conformación de una comisión de 3 ministros de Estado, el ministro Chapman, el ministro Navarro y el ministro Moltó, para analizar este tema. También la entrega ya de el último informe de auditoría. Para ello tengo a Javier Jara, él es abogado chileno, pues un país que tiene en el cobre una de sus bases principales. Javier, bienvenido y buenos días. Ahí sí, Ahora no sí, tenía permitido. Javier Jara, buenos Hola, días buenos días. desde Santiago de Chile. Desde Santiago de Chile. Acá estamos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema, nosotros estamos en esta encrucijada, en este ser o no ser, de reabrir pues, una inversión tan importante como lo ha sido el cobre. El cobre que ha sido para ustedes pues, el principal producto de exportación, el principal producto para desarrollar pues, ese área tan árida y tan pobre que era el norte de Chile. Su experiencia para Panamá. Ujú. A ver, yo creo que soy un gran defensor de la minería del siglo XXI. La minería tiene un estigma negativo por cómo se condujo en los años pasados, ya, siglos pasados, donde efectivamente las empresas extranjeras venían a países como los nuestros, ricos en recursos naturales, y claro, explotaban y después se iban y quedaban los pasivos ambientales. Pero eso es algo que ocurrió hace tanto tiempo que hoy día no es posible concebirlo. Hoy día la minería actúa de una manera diferente. Las empresas grandes, entre las cuales se encuentra First Quantum, son empresas que saben que tienen que operar de manera responsable, tanto con las personas como con el medio ambiente, y que tienen que dejar riqueza en el estado donde operan, porque de lo contrario no es factible llevar adelante estos proyectos, reciben mucha oposición. La oposición siempre está presente, incluso en países maduros como Chile o como Australia, siempre. Pero hay distintos tipos de oposición. Hay los que se oponen porque se oponen, porque quieren un país menos pujante y a lo mejor están dispuestos a vivir en un país que no se inserte en la economía como va evolucionando, en el modelo que se ha ido un poco ya consolidando en el mundo. Y hay otros que se oponen porque obviamente quieren su parte del beneficio. Bueno, Ahora, en Chile nosotros tenemos las exportaciones, y yo no hablo solamente por Chile, yo soy consultor internacional, me ha tocado asesorar a otros estados y me ha sí. tocado estar también en la parte del estado en Chile. He sido director de la autoridad que regula esto justo después del accidente o el incidente en realidad de los 33 mineros que quedaron enterrados hace muchos años atrás. Nuestras exportaciones superan el 50% el cobre, supera el 50% de nuestras exportaciones, a pesar de que tenemos otras industrias Sí. desarrolladas como el vino, la madera, los salmones, etcétera. Em, es una industria que ha aportado muchísimo al desarrollo del norte de Chile y incipientemente y cada vez más fuerte también en el sur. Y es importante ese ejemplo porque en el sur es una zona boscosa Con la también donde moscosa. hay muchos árboles, mucha vegetación, mucha fauna. En el norte también los hay, pero es diferente. Pero es una industria que hoy, de acuerdo a cómo se desarrolla en el siglo XXI, es una industria que aporta muchísimo a las comunidades locales, muchísimo empleo, muchísimo desarrollo, muchísimos recursos al final del día. Y en general las comunidades locales se ponen bastante contentas cuando llega un proyecto. Eso acompañado de las políticas de responsabilidad que las mismas empresas tienen, First Quantum y otras empresas más. First Quantum digo porque ella es la propietaria de Cobre Panamá. Eh, es una empresa responsable, es una empresa que sabe que tiene que hacer las cosas bien, porque de lo contrario es pan para hoy, como decimos acá en Chile, no sé si este dicho lo dicen allá, pero es Sí, pan para claro. hoy y hambre para Hambre para mañana. mañana. Hambre para mañana, exactamente. Este es un proyecto que tiene una vida útil de 30 años, que puede extenderse. Y son proyectos además que cuando se conciben desde el principio, desde el mismo principio, hoy, actualmente, de acuerdo a la normativa internacional y a las mejores prácticas que son las que aplican las grandes mineras, son proyectos que ya tienen pensado cómo van a cerrar en 30 años más para Claro. que no ocurra lo que ocurría antes, que quedaban los pasivos ambientales ahí, poniendo en peligro tanto a la población como al medio ambiente. Eso Porque hoy día ocurre. hay algo, Javier, que se ha dicho mucho, que el cobre es en el siglo XXI lo que el petróleo fue en el siglo XX.
Y, Ujú. eh, y básicamente el tema de la supervisión estatal, que Sí, es claro. la gran, pues, la gran incógnita de cualquier proyecto que uno haga, sobre todo que tiene ese impacto con el medio ambiente. ¿Hasta qué punto nuestros estados, que son inmensos, pero son débiles a la hora de ejercer su fuerza, pues no van a poder supervisar proyectos tan grandes como estos? Es que eso es cierto hoy, también fue cierto en el 2010 en Chile. Claro. Yo, desde mi experiencia, cuando me tocó liderar el SENAGEOMIN, que es la autoridad al Servicio Nacional de Geología y Minería, y me tocó encontrarme con un SENAGEOMIN que era muy débil frente a la industria tan fuerte, siendo Chile el país minero más grande del mundo en ese momento, con una infraestructura tanto humana como de equipos, de tecnología que era totalmente insuficiente para poder controlar. Eso es algo que se trabaja, tiene que trabajarlo. Y esta comisión tripartita que el presidente ha anunciado me parece que tiene un desafío bastante importante porque tiene que preparar a un grupo de personas en el Estado, con estos dos ministros sectoriales que colocó, especialmente el ministro Gustavo, que está a cargo de la comisión, tanto a nivel de industria como a nivel de medio ambiente. Y obviamente el ministro de Finanzas que va a mirar cómo un proyecto de esta naturaleza puede cambiar la aguja de varias cosas. La aguja del progreso de Panamá, como un proyecto como este puede igualar los ingresos que genera el canal de Panamá, por ejemplo, hoy, Sí, de acuerdo a cómo está concebido, y eso puede ir creciendo más. Pero todo esto tiene que contar con una contraparte, efectivamente, que sea capaz de entender los reportes de sustentabilidad que entrega la empresa. Hoy día el desarrollo sostenible se basa en tres pilares que son básicos. El desarrollo, obviamente, económico, que es el que aporta al país, a las personas y a la empresa, por supuesto. El desarrollo, el cuidado por el medio ambiente, que es sí, fundamental, y eso se obtiene a través de lo que se llama la licencia social para operar, que no es una ley que te la imponga, simplemente es la habilidad de la compañía para hablar con todos los stakeholders, con todas las personas relacionadas que incluyen autoridades, que incluyen comunidades, que incluyen proveedores, que incluyen compradores, que incluyen, etcétera, para poder subirlo a bordo del proyecto y que este sea exitoso y finalmente entregue beneficios a todos los interesados. claro. Y está obviamente el desarrollo social, va muy vinculado obviamente no necesariamente al ingreso económico, sino que también al mejoramiento de las áreas circundantes, de cosas que las mismas comunidades circundantes normalmente necesitan o piden. Áreas de esparcimiento, templos religiosos, escuelas, hospitales. Yo he puesto este ejemplo ya en otras entrevistas donde he dicho que uno va en el norte de Chile de repente en un lugar muy pobre o muy cerrado y se encuentra con un centro de atención de salud público que podría igualar perfectamente el estándar de una clínica privada en la capital del país. Y eso también está empezando a ocurrir en Perú, está ocurriendo en Argentina, incipientemente. Ya a mí me ha tocado asesorar al gobierno de Ecuador. A mí me gusta hablar, más que de gobierno, me gusta hablar de Estado, porque esto son políticas de Estado. Este es un proyecto que tiene una vida útil de 30 años, que tiene una inversión acumulada de 10.000 millones de dólares, que puede igualar los ingresos de hoy, como está concebido. Solamente este proyecto iguala los ingresos del Canal de Panamá. Ujú. Ustedes tienen un montón de distritos que pueden ser súper atractivos para seguir creciendo con otros proyectos y quizás con estructuras que garanticen mejor, o más que garanticen mejor, porque el esquema hoy día está bien elaborado, pero que de alguna forma, desde el punto de vista de cómo se viste el proyecto, pueda hacer sentir que la población tiene un pedacito de esta, sentirse propietario. Y esa es una cosa Es, que yo he tocado en algún artículo, en algún minuto, no sé si tuvieron la sí, sí, oportunidad en el Metro Libre de hoy, de leerlo, de de las ayer. acciones público-privadas, que Sí, es un esquema, no es nuevo, ustedes tienen regulación, ustedes lo han probado y lo han probado de manera real, porque hay muchos países en que se habla de asociaciones público-privadas, pero no lo son en realidad, se les nombra así, pero no lo son. Este tipo de esquemas son sumamente útiles para proyectos nuevos que pueden concebirse así desde el comienzo. No fue el caso de Cobre Panamá porque se dio este famoso contrato inicial donde se otorgó una concesión, pero sí se puede generar una estructura, yo diría que está bien explicada en ese artículo. Entonces, al sí. final del día, la pregunta de fondo aquí es, ¿queremos subirnos ¿Al tren del al, progreso o no? al tren del desarrollo y del progreso en un metal
que el cobre, porque ustedes tienen además Sí, obviamente otros metales que están asociados a este tipo de depósitos, a un porfio de esta naturaleza. Así se llama este tipo de depósito. Hay varios tipos de depósitos, distintas características. Esto es un porfío. Y claro, y tienen varios distritos más sí. interesantes geológicamente hablando. Y además tienen el acceso a tanto al Atlántico como al Pacífico. Entonces, la cercanía con Estados Unidos, que es un consumidor, obviamente, de materias primas. Entonces, este primer intento es realmente como una puerta para abrir el camino o para subirse al primer vagón del tren del desarrollo. Así Entonces, es. y esto se hace de la mano con la empresa, se hace de la mano con aplicando las mejores prácticas. Como te digo, este tipo de empresas no necesariamente miran la regulación, que normalmente lo que hace es establecer los límites mínimos, sino que mira las mejores prácticas. Hoy día hay un consejo internacional, el ICMM, que establece las mejores prácticas. Normalmente se guían por eso, porque el costo de tener algún tipo de incidente, tanto a nivel de seguridad de las personas como de medio ambiente, es algo que no se lo pueden permitir. Así es. Ocurren, van a ocurrir, pero tienen que mitigar todo lo mayor posible para que eso no ocurra. En todas las industrias ocurren. Sí. La construcción es una de las industrias donde más accidentes ocurren. Eh, entonces, claro, yo veo los números y digo, si fuese el presidente y fuesen los panameños y miro esto, claro, lo veo lejano porque es una cosa rara, es una industria que no conocemos, pucha, viene una empresa extranjera, se está llevando nuestros recursos, pero si uno empieza a aterrizar el mensaje y uno empieza ya a mirar números duros y uno empieza a entender lo que está quedando en Panamá, donde se producen entre 40.000 y 54.000 empleos directos Ujú. e indirectos, donde tú tienes una inversión acumulada a la fecha de 10.000 millones de dólares, perdón, donde hoy día están en un escenario súper incómodo porque tienen una inversión que ya está hecha y hay Claro. activos que están ahí detenidos, deteriorándose, y que a la empresa le cuesta entre 15 y 18 millones de dólares mensuales mantenerlo, cuando eso, si estuviese operando, estaría reportando ingresos para el país de la magnitud de los que produce el canal, y esos ingresos inciden directamente en todo lo que tiene que ver con la gente, en el fondo, con los empleos, Sí. con etcétera, etcétera. Entonces, Listo. sí, pero el desafío es que la autoridad se prepare. Así es. Nosotros lo logramos en un plazo, yo te diría, razonable, entre 2 y 4 años, Sí. donde tuvimos que luchar en ese momento con un boom de la industria, porque la industria minera, como toda la industria, es bastante cíclica. Eh, y hoy día el cobre es uno de los minerales más importantes que uno pudiera pensar en tener. Ustedes lo tienen, y lo tienen no solamente en Cobre Panamá, sino que en otros distritos. De hecho, Claro. hay potencial ahí muy grande. Entonces, y tienen entonces este potencial geológico, tienen inversionistas extranjeros dispuestos a invertir y a confiar en el país. Basta entonces ahora que el Estado se arme desde el punto de vista de ser una contraparte competente para que eh, puedan de alguna forma gestionar de manera efectiva toda la información que las empresas le Claro. entregan. Listo. Eh, que- Así que- es. Exactamente. Y ahí está Javier. la creación de capacidad, y ahí está el desafío de esta comisión tripartita, Sí. pero que no es una tarea difícil, ¿no? O sea, es difícil porque yo siempre vengo diciendo hace rato que el capital humano, como la industria del cobre particularmente, el litio, todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, porque al final nosotros trabajamos trayendo cobre, uno se Claro. pregunta por qué, pero todo apunta a lo que la sociedad nos pide, a tener una red eléctrica que sea de energía renovables no convencional, es decir, que dejemos de depender del petróleo o del O carbón. del carbón. Así es. Eh, ¿Queremos electromovilidad? ¿No queremos que nuestros autos no quemen petróleo o nafta, no sé cómo le dicen ahí, o Sí, benzina, gasolina. como le dicen en Chile, gasolina? Así es. Todo apunta hacia allá. Entonces, y los Claro. suministros clave para eso son precisamente uno de los principales, el cobre. Entonces, Así es. esta Javier. industria, que ya, además de ser responsable, te Listo. lleva a lograr esos objetivos. Así es. Gracias, Javier Jara, desde Chile. Gracias por esta participación.